las respuestas de su examen, que es el próximo lunes. Entonces sí es importante que yo los vea, ¿ok? Entonces, Ignacio, prende tu cámara de video, Fernando igual, Sandy, Frida, prendan su cámara de video, por favor. Ujú. Ok. Edgar, Daniel, Jorge, Marcolín, Edgar, prendan por favor su cámara de video porque si no, eso va a restar confiabilidad al examen que vamos a celebrar el próximo lunes. Yo necesito estarlos viendo, necesito estar observando que ustedes están trabajando su examen. Si no los veo, pues entonces le resta confianza o credibilidad a que ustedes van a trabajar en forma por demás honesta, ¿no? Digo, para resolver su examen. Entonces, sí necesito que si no tienen cámara, consigan, ¿eh? No sé si trabajen a nivel de teléfono celular, pero sí es importante que prendan o que cuenten con una cámara de video, ¿eh? Si no, repito, esto le va a restar seriedad y confianza al examen que vamos a celebrar el próximo lunes, primer examen parcial. Ya los trabajos ya están ahí anotados, ustedes saben si los hacen, si hacen uno, si hacen dos, si hacen todos, depende de sus compromisos y su tiempo que tengan, ¿no? A medida que vamos aproximándonos a final de semestre, pues obviamente ustedes van a estar muy ocupados, yo igual, porque ustedes tendrán que cubrir sus compromisos y responsabilidades con otras materias, con otros cursos y preparar exámenes, preparar trabajos o tareas, no sé, la parte práctica, etcétera. Y yo igual, aparte de ustedes que son más de 50 estudiantes, pues tengo la optativa, que son como 30 estudiantes, más aparte los de alumnos de bosques, alumnos de fitotecnia en el posgrado. Entonces, todo el mundo andamos de la greña, ¿eh? La verdad, yo siendo muy ocupado, y estoy dejando incluso compromisos fuera para atenderlos a ustedes. Por ejemplo, me invitaban una de mis alumnas que ya va a formar su empresa allá en Aguascalientes para que yo fuera a cortar el listón de su empresa, ¿no? Y sí, ella se asoció con otras 5 personas y pues le digo, pues no, imagínate viajar ahorita a Aguascalientes, tendría que irme unos 3 días al menos, ¿no? Un día de ida y otro día de regreso y además estar allá en su empresa y me invitaba a que yo fuera así como a cortar el listón y le dije que no podía, no, pues que la verdad estoy bien ocupadísimo con ustedes. Y los únicos espacios que me quedan es trabajar en las tardes y es cuando tengo reuniones de otras empresas que me invitan a los seminarios y a ¿cómo le llaman, no? A los conversatorios. Y estoy atendiendo esa otra parte, pero yo les decía que ya digo, la carga académica que tengo son con ustedes, son los alumnos de posgrado y la optativa. Pero no crean que es, no, hay que preparar las clases, o sea, hay mucha información que hay que darla y estructurarla para hora y media, o máximo para 1 hora, y eso no es tan fácil, ¿no? Porque pues cuesta mucho trabajo, porque sobre todo hay temas que son pues, muy importantes, sí son importantes, pero o sea que hay mucha información que hay que resumir, estructurar y ofrecer, ¿no? Entonces, colegas, les recuerdo a Jorge y a Daniel y a Marcolín, Salvador, Edgar, Fernando, tienen que prender su cámara de video para llevar a cabo el examen, ¿eh? Ya están aquí los demás, Sandy, Maylina, Jarín, Isabel, Alejandro, Luis Ángel. Tengo la oportunidad de verlos, pero repito, para celebrar el examen de la próxima semana, lunes, es importante que activen su cámara de video. Yo no necesito ser testigo de que ustedes están ahí, que están sentados resolviendo su examen en el tiempo establecido, que es la hora y media para llevar a cabo el examen. ¿Ok? Entonces, si tienen problemas, díganme de una vez para que a ver cómo actuamos, ¿no? Porque el examen va a estar ahí a la luz.
y veo que ustedes van a estar sentados trabajando en resolver el examen. Repito, si no prenden, Fernando, Juan, Salvador, Edgar, si no prenden su cámara de video, esto resta confiabilidad, resta seriedad de que están resolviendo el examen. ¿Sí? Yo sobre todo les pediría que fueran lo más honestos posible, ¿no? Si ustedes van a incurrir en una falta, pues les recuerdo que ustedes están formando. ¿Sí? Si están en una actividad que es ilícita, es decir, que están cometiendo un fraude, y si no tienen la honestidad de dejar a un lado la parte ilícita, pues van a terminar la universidad y si reinciden en cometer un ilícito, pues los van a meter a la cárcel. Entonces, ya pónganse serios, ya sean serios, por favor. Yo les he dicho en varias clases que por favor ya actúen como gente en proceso formativo, ¿no? Ya las decisiones que tomen aquí llevan a ser el hecho de que ustedes tengan una vida profesional exitosa. Entonces, colegas, por favor, les pido por favor, y es la última vez, para llevar a cabo el examen de la próxima semana, el 8, tienen que prender su cámara de video para que yo los pueda ver. Si no, mejor ni se presenten, ¿eh? Porque entonces van a sacar 10 porque pues, van a estar viendo las respuestas en algún documento ahí. Si eso es fraude, ¿no? Ok, colegas, si quieren, entonces apaguen su cámara. Yo voy a seguir hablando. Voy a pasarles una información que tiene que ver con la clase. ¿Están viendo la presentación? ¿Ya la están viendo? Ya, profe. Sí, profesor. Bueno, colegas, esta clase no quiero hacerla tan exhaustiva. Hemos estado hablando ya desde hace varias semanas sobre el proceso de la estructuración de una planta espermatofita o espermatofítica. Y acuérdense que le dimos un papel muy importante y peso específico muy importante a la raíz. ¿Sí? A la raíz. Después, en este proceso, que ya está la raíz, pues viene la parte de la plúmula, ¿no? Bueno, de la radícula, la raíz, después la plúmula, que es el tallo y las hojas. Y el tallo más hojas es el vástago. Entonces, en el proceso de crecimiento, bueno, pues ya vimos, ¿no? Que la importancia del tallo, bueno, ya la explicación de cómo sube el agua, cuántos fenómenos se ven sustancialmente asociados, mancomunados, trabajando para un propósito que es que el agua suba. Y además del agua, pues obviamente los iones minerales que suban, que se absorban o que se asimilen, que se metabolicen, que participen en una actividad metabólica de la planta asociada a la respiración o a la fotorrespiración o la fotosíntesis. Algunos elementos van a quedar concentrados, otros van a ser eliminados o desechados o tienen que bajar como savia bruta, ¿no? Al esquema de la raíz. Y vemos muchos fenómenos asociados al transporte y movimiento de iones minerales, sobre todo la afinidad química de muchos elementos, que eso les propicia que tengan un desplazamiento muy rápido, que fácilmente puedan ser aprovechados. Otros tardan horas o días para ser asimilados y metabolizados, ¿no? Algunos movimientos por su misma naturaleza química, pues sí son más lentos, ¿no? Y luego vimos las características de las membranas, características de las estructuras vaculares, citoplasmáticas, el papel regulatorio de la endodermis, la banda de Caspari, la endodermis, la banda de Caspari, todas esas cuestiones que hemos estado comentando. Después ya nos fuimos a las hojas y el papel, pues les decía, ¿no? De la eficiencia fotosintética de algunos cultivos, las polémicas que se han derivado muchas veces para ver qué haces en áreas con montañas, con una pendiente muy importante, ¿no?
y qué cultivos serían redituables. Incluso eso se fue hasta más lejos cuando les dije que a mí me han pedido opiniones algunas personas para ver cómo sustituyen a la amapola o la marihuana para darles una rentabilidad agrícola o un cultivo con rentabilidad agrícola, ¿no? Pues les decía que es muy complicado, pues porque pues ellos lo que buscan es el billete, ¿no? Y o sea, la parte económica, y muchas veces la parte económica no es tan redituable como la droga, ¿no? Entonces sí es un problema muy difícil de erradicar y mucha gente está metida en eso, en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Ya te vas para el norte, para Durango, Tamaulipas, igual, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viendo esos ejemplos y recuerden como que comentamos mucho lo del bambú. Y hubo un momento en que a mí me dieron tarea de localizar al experto en bambú en México y me fue bien dificilísimo, muy difícil localizar quién es en México el experto en bambú. No hay muchos, no hay muchos. Ya después me dijeron quiénes eran, pero es uno, dos o tres nada más, de los expertos en el INIFAP y otros que están ahí en la agricultura del trópico, en la agricultura tropical, en la parte del trópico, ahí en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, quizás un poco allá en Yucatán. Entonces, por ahí hay una nota científica que no la he trabajado, pero ahí estaba, haz de cuenta que estaban escuchando mi clase, ¿no? Y ponen la imagen del bambú con el tallo ese, con un fuste impresionante. Y sí, pues ahí está lo que yo comentaba en clase. Y acaba de salir por ahí una nota científica por ahí. Entonces, tantas cosas que hemos comentado, colegas. Y no sé si ustedes han hecho reflexión de todo esto, porque les decía que muchas veces las plantas o los cultivos agrícolas, muchos de ellos socioeconómicamente importantes, como el maíz, el trigo, el arroz, frijol, habas, esos son básicos, ¿no? Pero los frutales o algunas otras especies, tienen que ser sometidas a una estrategia experimental, casi todas. Sí, y muchas veces las estrategias experimentales están asociadas a incrementar rendimientos o el mejoramiento genético para incrementar rendimientos. Entonces, lo que ustedes pueden observar, lo que se hace y lo que hacen muchos expertos en el fitomejoramiento o los clásicos fitomejoradores, es que sus trabajos están en el campo experimental o en los invernaderos, haciendo labor de cruzas, están polinizando, están emasculando, o la policensión efectiva, ¿no? Entonces ya me imagino que han visto esa labor que es titánica, que es muy importante, de aproximar progenitores. Yo les decía que muchas veces la labor de la cruza entre progenitores no es tan efectiva, sobre todo cuando los progenitores son distantes o poco relacionados. Por ejemplo, silvestres contra cultivados, pues sí, puta, imagínate, ¿no? Es una labor así un tanto cuanto difícil. Y luego la dificultad de que debe haber sincronía evolutiva de los granos de polen con la parte de los óvulos en el rudimento seminal femenino. ¿Sí? Que el grano de polen vaya lo suficientemente maduro que le permita germinar en el tubo polínico. Acuérdense de la doble fecundación. Entonces, hay tantas cosas que ustedes pueden observar en esto que es la producción de alimentos, ¿no? Y el manejo agrícola de los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y te repito, hay mucho reconocimiento de esta labor, de veras, es particularmente sí, muy importante. Mucha gente, muchos agrónomos, muchos fitomejoradores en el INIFAP, en el colegio, en Chapingo, en la Narro, en otras universidades, lo han hecho muy exitosamente, ¿no? Entonces, y después de todo esto, pues, ustedes saben que dentro del contexto de lo que es el avance tecnológico, las tecnologías, bueno, pues han propiciado que ahora ya haya efecto de transgenosis a nivel de genes, ¿no? De introducir secuencias de genes, o un gen o un par de genes, o toda una secuencia para mejorar rendimientos, para mejorar resistencias a factores bióticos abióticos. Hoy en la mañana hablábamos de la resistencia a virus, por ejemplo, que fue una panacea decir que ya se habían obtenido papas resistentes a virus, ¿no? Por cuestiones de biotecnología.
Pero ustedes saben que atrás de transgénicos hay mucha polémica, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, hay muchas contraindicaciones y yo les decía que, pues, que los virus, si tú les cierras las puertas para que ya no entren, pues, no, pues obviamente que el virus va a buscar otro hospedero, va a cambiar de hospederos, o se va a transfigurar o va a mutar, se va a crear una nueva cepa más virulenta con más capacidad infectiva, ¿no? Como lo que estamos observando ahorita con el COVID, ¿no? Entonces, son entidades biológicas, como bien lo vimos y lo centramos mucho, colegas, en el papel evolutivo de las entidades biológicas, que han desarrollado muchos mecanismos, muchas habilidades para persistir, para sobrevivir, para diseminarse, para multiplicarse, ¿no? Entonces, eso de que dice, ay, hay cultivos resistentes, bueno, pues ok, pero ¿y los virus qué? ¿Van a desaparecer? ¿Se van a suicidar o qué? No, no. Entonces, hay muchos ejemplos de que las plagas y enfermedades están cambiando de hospederos, les llaman ya plagas y enfermedades exóticas, porque anteriormente, pues, yo les decía, ¿no? En alguna de las clases, ¿cómo es posible que anteriormente las opuntias tuvieran virus? Nunca se imaginaban que un nopal tuviera virosis, ¿no? Tiene otras enfermedades, pero virus, ¿no? Bueno, pues ya está contaminado con virus. Agaves con enfermedades virosas o bacterianas. Las rollas desde el café y en el trigo, ¿no? Que aparentemente ya estaban controladas, pues nuevamente ahí están nuevamente porque ya son nuevas cepas, ¿no? De la mosquita blanca, nuevas cepas igual, o nuevas variantes, ¿no? No sé si para que les quede claro. Entonces estamos ante una posibilidad de una situación que para mí resulta muy compleja, enfrentar a plagas y enfermedades ante el cambio climático, por ejemplo. Y recuerden que el antecedente, la parte que antecede a las bacterias, acuérdense que son las arquebacterias, que son las que han sobrevivido a ambientes totalmente extremos, ¿no? Dice, ¿a poco hay una bacteria que no necesita oxígeno? Así es, son las anaeróbicas, no necesitan oxígeno. Con eso les digo todo, sí. Y ahí son las otras, las aeróbicas, ¿no? Que sí necesitan oxígeno. Unas que no necesitan luz, otras que sí necesitan luz, otras que no necesitan, por ejemplo, temperaturas tan extremas, más de 600, ahí están. Y así les puedo dar una lista que ya hemos comentado a propósito en clase para entender un poquito el comportamiento del origen de las células, primero procariontes y después eucariontes, ¿no? Entonces, sí, aquí entran las bacterias principalmente, ¿no? Como las arquebacterias, que sí tienen una situación particularmente muy importante. Pero volviendo al tema que nos ocupa el día de hoy, es que las estrategias experimentales básicamente es que tú enfrentas genotipos contra el ambiente. Y si tú estás pensando que el ambiente es así uniforme y que siempre va a ser lo mismo, no. Hay veces que el ambiente, el factor ambiental no es así, otra vez miel sobre hojuelas. De un día para otro te modifica todo. Si dices, bueno, pues aquí él hasta noviembre, diciembre, y ya se te adelantó una helada, o te cayó una granizada que no estaba esperada, o que te cayó un torrencial que no estaba esperado, y que aquí llovía tanto y ahora ya lloviese mucho más, o hay veces que esperaba lluvias y no llueve. Bueno, ante toda esa adversidad de ambientes, es que tú tienes tus experimentos ahí, en el campo. Entonces ahí viene una estrategia que es la selectiva, ¿no? O sea, hay materiales que pues, no van a soportar la sequía o no van a soportar el frío o no van a soportar el hielo, si es que granizó, y se van a perder. Pero habrá otros que sí, colegas, fíjense nada más, esos que sí soportan o sobreviven a una condición extrema ambiental o un estrés ambiental, esos son motivos de selección. Entonces estos los van seleccionando porque son materiales sobresalientes y los enfrentan a ciclos de selección, diferentes ciclos hasta fijar la característica de resistencia a ese factor, ¿no? Entonces, habrá algunos materiales susceptibles, y entonces los genes que supone que traen este genotipo sobresaliente a ese factor puedan ser incorporados a los otros progenitores, y ahí viene todo un mecanismo de segregación, ¿no? Que ustedes ya van a tener la oportunidad de explicar todo eso o entender más en las clases de genética. Pero entonces, lo que está aquí en la parte de abajo es que el hecho de enfrentar genotipos a diferentes ambientes es que se busca una interacción, ¿sí? Por ahí les recuerdo el famoso RASPA, ¿no? Relación suelo-agua,
relación agua, suelo, planta, atmósfera, ¿no? Entonces, ese es el panorama al que va a tener que enfrentar el genotipo en diferentes ambientes. De ahí los que van quedando como materiales sobresalientes son los fenotipos, ¿no? Lo que nosotros vemos, el gen, son los genes, ¿no? Los genotipos. Entonces, en eso, colegas, pues hay muchísima información en ese sentido. Pues imagínate cuántos años de experiencia para explicar a los cultivares sobresalientes, a los híbridos, a las variedades mejoradas, pues son muchos ciclos de selección, hasta 10 o 15 años, ¿no? Pero pues ahora se espera que con las herramientas biotecnológicas puedan acelerarse muchos esquemas de mejoramiento. Ahora ya con la edición genética o la biología sintética podamos ya trabajar a nivel de estructura molecular de muchos elementos, de muchos genes, de muchas enzimas, de muchas proteínas, y poder hacer de todo esto una cuestión más rápida para obtener cultivares más sobresalientes, aprovechando obviamente la genética, ¿sí? Entonces, las estrategias experimentales son interesantes, colegas. A ver, vamos a ver, ¿por qué es esto? Miren, fíjense nada más en esta laminita que elaboré, así de un bote pronto, ¿no? Las interacciones, seguimos hablando de interacciones entre genotipos y ambientes. Los ambientes, ya les digo, ¿no? Y que ya no son tan constantes o uniformes. Ya la uniformidad de un ambiente ya es muy cuestionable, porque les decía, antes llovía, ahora llueve un friego. Antes la helada se esperaba tales meses, pues te cayó una helada que no esperabas. O te granizó. Aquí nunca cae granizo. Bueno, cayó granizo. Y así. Les decía, parece que la tendencia es hacia ambientes extremos. Nuevamente, nuestro planeta está muy dañado, muy afectado por cuestiones de sobrecalentamiento global. Por ejemplo, les decía, ¿no? En la última clase, pues ayer llovió aquí en Texcoco cuando ya no debería de llover. Bueno, pues si se está incrementando la temperatura del planeta, obviamente que hay más evaporación. Entonces las lluvias ahí están. Más vapor, más precipitación, porque hay un sobrecalentamiento global. Entonces, puta, ya era así sorprendente de que ya estábamos en noviembre cuando ya no llueve y cayó por ahí una lluvia, ¿no? Bueno, en Chalco, en el Estado de México, cayó hasta granizo y toda la gente se espantó. Entonces, así están, digamos, tan difícil de pronosticar un ambiente, ¿no? Ya las lecturas que dan los expertos en el clima, pues ya están poco confiables, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la lectura de hoy en la mañana, pues que sí ya va a bajar la temperatura. Yo traigo chamarra, si me vio, traigo chamarra, porque hoy amaneció muy fresca la mañana, ¿no? En la mañana que me despertó muy temprano, pero sí dije, no, sí ya va a caer hielo, carajo. Pero pues, digo, y no me extrañaría que llueva porque hay nubes. Entonces, imagínate. Y así está en cuanto al pronóstico del clima y tan modificado y poco confiable las lecturas sobre pronóstico de clima, porque, repito, está muy errático, ¿no? Entonces, por eso ya sacaron sus lecturas de que fue una lluvia atípica. No, pues que es un comportamiento atípico. ¿De dónde sacan el atípico? Pues que no era, digamos así, tan convencional, ¿no? Tener lluvias atípicas, ¿no? O lluvias extraordinarias como las que, bueno, pues ustedes saben que en Querétaro pues, hay un problema de escasez de agua, ¿no? Bueno, pues ahora les das de cuenta que les mandaron toda la lluvia, ¿no? Me decía un amigo que vive allá y dice, no, ahora sí se cayó el cielo, cabrón, porque llovió horrible, ¿no? En Tequisquiapan, estaban todas las calles anegadas, ¿no? Donde viven los ricos, ¿no? En Tequisquiapan, ¿no? No. Ya veía sus casas muy lujosas, pero hasta arribísima con el agua, ¿no? Todos los carros, apenas se veían los toldos, ¿no? Bueno, pues estas son las famosas lluvias atípicas, ¿no? Y así les digo, en lugares como Querétaro, para no ir tan lejos, que en Querétaro, pues, ustedes saben que hay escasez de agua. Es una ciudad pues, donde el agua no es tan abundante como en otros lugares. Pues eso les da idea de cómo están las cosas así aquí también en Hidalgo, que se desbordaron los ríos y las presas. No, una cosa impresionante. Entonces, el ambiente está un tanto cuanto errático, si lo vemos, ¿no? En ese sentido. Y tú dices, pues yo soy agrónomo y voy a montar mi experimento aquí en Texcoco, Toluca, en Querétaro y localidades.
Entonces, lo que yo les presento aquí es que las interacciones genotipo al medio ambiente o a la afectación, puede ser también la afectación de cuánto te afecta la altitud. Y la latitud aquí está mal, ¿no? Es latitud. Latitud, o sea, cuánto te aproximas más al norte o al sur. Y la altitud, obviamente. Perdón, aquí hay un error y les ofrezco una disculpa, es latitud. Latitud y la altitud, pues eso se entiende, lo hemos marcado en diferentes ocasiones. Aquí debería ser latitud. ¿Cuántos grados al norte, cuántos grados al sur, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues ustedes saben, ¿no? Cómo se maneja, por ejemplo, las horas luz. Bueno, pues, si estás en el norte o si te vas al polo sur, y esa es otra afectación importante, ¿no? Que hay que considerar. Y por ahí si llegan a la fisiología vegetal, hay una tarea que les dejan siempre a los estudiantes digamos que hagan un documento donde se describa cuánto afecta la altitud y la latitud para algunos cultivos. Si les dan los cultivos, cuántos, por ejemplo, si esto lo viéramos en ornamentales, ustedes saben que la latitud, horas luz, y de acuerdo al fotoperiodo de la planta, es que tienes que ser muy preciso en qué mes vas a sembrar. Por ejemplo, si estamos metidos ya ahorita con las nochebuenas, porque ya a partir de este mes ya se empiezan a vender, en noviembre, y si no están floreadas, imagínate, vas a vender follaje, ¿no? ¿Para qué? No te sirve para nada, ¿no? Y acuérdense que las nochebuenas estás en todos los supermercados, en los grandes almacenes, en los restaurantes y eso, puta, tiene una venta impresionante, ¿no? Por darles un ejemplo, colegas, por darles un ejemplo de qué tan importante es el efecto de la latitud, porque son las horas luz. Y de acuerdo a cómo se clasifica la planta, de acuerdo al fotoperiodo, lo vamos a ver ya en las próximas clases, es eso, ¿no? Las horas luz. Y la altitud, pues igual, ya comentábamos en una lámina que la vimos hasta 2 o 3 veces, como en la medida que tú vas subiendo de la altura, de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar, obviamente hay que cambiar el panorama, ¿no? Y bueno, de principio la oxigenación, sí, la oxigenación, pero también las temperaturas, ¿no? Las temperaturas. Pero entre más arriba, pues más frío, menos oxígeno, y más abajo, bueno, pues es las temperaturas también, ¿no? Las temperaturas que se van observando. Entonces aquí, esta lámina tiene la idea de vigilar, por ejemplo, tenemos aquí hacia el extremo izquierdo el rendimiento. Y tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 localidades y tienes los fenotipos o los cultivares, tienes cultivares que serían los genotipos, ¿no? Genotipos, para tener al final los fenotipos que pueden estar sobresaliendo en la localidad 4. Estas son esas estrategias experimentales que yo les decía, colegas. Por eso yo les decía, si tienen oportunidad de ir y platicar van al INIFAP, por ejemplo, si es que cerca de su casa está un centro experimental, un centro de investigación que son del INIFAP, es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales del INIFAP. Bueno, pues se dan cuenta que creo que nada más del INIFAP, los centros experimentales del INIFAP son 36. O sea, 36 bases experimentales del INIFAP en toda la República, rebasa con mucho las 32 entidades federativas, tienen 36, y tenemos 32 entidades federativas. Entonces, en cada estado, por así decir, tienen su base que como la localidad experimental enfrentan para diferentes cultivos, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, aquí cerca de Chapingo está el CIMMYT. Bueno, el CIMMYT, que no es tan disperso como el INIFAP, pero tiene aquí su sede en el Batán, que ya les dije que es obligado que conozcan, sobre todo el banco de germoplasma, que está aquí en el INIFAP, del CIMMYT, con toda la tecnología del mundo, para la preservación o conservación de recursos fitogenéticos asociados al maíz, trigo, triticale y un poquito de arroz. Los subterráneos y todo lo que ustedes pueden conocer es una maravilla realmente, ¿no? La preocupación de salvaguardar pues, un recurso tan elemental como es el maíz, que si no lo cuidas ahorita, pues después de que te vas a alimentar, ¿no? O sea, esto se piensa para las generaciones que vienen más adelante. Ok, entonces, que es obligado de veras, ahora que regresemos ya, esperamos que ya muy prontamente
ya reincorporarnos a la universidad, pues hay algún profesor que tenga que ver con esto que estamos hablando de cuándo nos van a llevar a Chapingo. Digo, ¿a cuándo nos van a llevar a CIMIT? Ya que pidan ahí el camión o las combis y que lleven a los estudiantes para allá. Pero obviamente se tiene que hacer una solicitud, no es tan fácil entrar. No. Son muy cuidadosos con la gente que entra a los campos experimentales ahí. Y todo, bueno, pues son áreas de primer mundo, de primer nivel, todo muy bien manejado, muy bien etiquetado. Ahora que pasé por ahí, me dio mucho, sí les he platicado que luego saco mi bicicleta, ¿no? Para despabilarme un poco y hacer un poco de ejercicio. Fíjense que vi sembrado girasol en CIMIT, cuando por política de la institución no tienen por qué sembrar más que maíz, trigo, triticale y quizás un poco de arroz. Por eso es Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT. Pero ya cuando vi girasol, dije, no manches, no. A mí no me dejaron trabajar cítricos cuando hice mi tesis doctoral. Fui a solicitar permiso para que me enseñara toda la parte que como procedimiento existe, o en el plan metodológico, hacer la transformación genética. ¿Sí? Hacer transformación genética para incorporar una secuencia de genes que también participan para incorporar fuentes de resistencia a virus. No me dejaron. Dice, no, eso aquí no se puede hacer porque son cítricos y aquí es trigo y maíz y triticale tal vez y arroz. Entonces me tuve que ir hasta Aguascalientes con otro doctor de la Autónoma de Aguascalientes, muy amigo mío ahora, y fue con el que pude, pero sí, aquí tuve, digamos, una parte de preparación. Aquí me enseñaron muchas metodologías, no en cítricos, como yo iba a trabajar con cítricos, sino transformación genética de maíz, de trigo. Y sí, realmente aprendí bien aquí en CIMIT, me prepararon, pero ya las estrategias experimentales para transgenosis o para hacer ingeniería genética en cítricos, la tuve que hacer allá en Aguascalientes. En Aguascalientes, allá con el doctor Eugenio Pérez Molbach, y que además es un excelente amigo, un excelente profesionista, un excelente científico. Y allá me iba a encerrar allá todos los fines de semana en Aguascalientes. Llegaba el viernes en la mañana, he trabajado todo el viernes, el sábado y hasta los domingos, regresaba el lunes. Y cambié esa parte. Entonces no me dejaron trabajar cítricos aquí en CIMIT. Y ahora que pasé en la bicicleta, vi girasol. Muy bien, un manejo excelente. Se veía hasta bonita la plancha o esa parcela con los girasoles. Entonces, ahí está, colegas, esta lámina que les da idea del trabajo tan arduo y tan pesado y tan laborioso que significa enfrentar cultivares en diferentes localidades. Entonces, las localidades pueden estar en diferentes niveles, metros sobre el nivel del mar, más al norte o más al sur, por eso la altitud y la latitud, colegas. Perdone, aquí se me fueron las cabras y puse altitud y la altitud. No es la latitud sobre las plantas. Entonces, lo que ustedes puedan ver es que habrá localidades en las que realmente sea mínima el rendimiento, en algunos sí muchísima, porque pues las condiciones fueron muy propicias, tanto de raspa, relación suelo, agua, planta, atmósfera, y X los incrementos. Y si no fue la 4, pues seguimos con la 2. No hay oportunidad de hacer selección en 5 porque todo no funcionó. En 1, pues más o menos. Y el 3, pues sería en tercer lugar. Bueno, pero aquí está ya te digo, la idea de que ustedes tienen lo que se hace, colegas, lo que se hace aquí. El CIMIT, pues tiene el campo aquí en el Batán. Tiene más experimentos y una base también experimental en Toluca, donde imagínate la temperatura, pero la altitud de Toluca, pues son casi los 3.000 metros o más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por eso allá siempre hace frío. Y platicaba con algunos amigos de, ¿cuál es el problema aquí? Pues que siempre hace frío. ¿Y cuál es la ventaja entonces? Pues que nunca envejecemos. Aquí siempre estamos jóvenes. No es cierto, dije, no es cierto.
Entonces, y la otra base experimental del CIMIT está en el Valle del Yaqui, allá en Ciudad Obregón, Sonora, donde yo tengo mucha familia política. Bueno, allá hay una calle que se llama Norman Borlaug, ¿no? Y está el CIANO, que es el Centro de Investigación del Noroeste. Y hay muchos amigos allá trabajando en la parte experimental. Y muy bien también en el Valle del Yaqui. Pero van haciendo mejoramiento genético básicamente de trigo. Porque acuérdense que Sinaloa, pero básicamente Sonora, son campos experimentales y así las grandes extensiones con trigo, pero enormes las cantidades. Cuando ustedes van, si llegan en avión, van sobrevolando lo que es el Valle del Yaqui, es una cosa preciosa, preciosa, así. Vas viendo los cuadrados, o estos cultivos que se manejan como de reloj, que son circulares. Hay trigo, mucho trigo, mucho trigo. Habrá garbanzo, habrá maíz, pero principalmente mucho trigo. Es una zona triguera por excelencia, ahí el Valle del Yaqui. Entonces algún día viajé con fíjense nada más, viajé con un investigador y me digo, mira qué padre se ve desde el avión los cuadros, ¿no? Dijo, sí, es casi trigo todo. Oye, pero ¿por qué se ve de diferente color? Unos más verdes, unos más amarillitos, etcétera, las partes. No, a ver, tú respóndame por qué. Dije, pues es que va a ser el problema del suelo, ¿no? Son los más pobres, más menos. No, dice, no. Son diferentes cultivares. Pues con metapuelo sí, con el metapuelo no son diferentes cultivares. No es un solo cultivar. Acuérdate que los trigos hay harineros y los cristalinos y de eso pues hay varias variedades. Entonces, la variedad, pues algunas son más verdes, unas son más claritas, pero es eso. Ya cuando se aprendes algo nuevo, ¿no? Pero eso se ve desde el avión. Entonces, esta es una labor, colegas, muy importante y quiero que la reflexionen porque algunos de ustedes seguramente se van a inclinar para ser fitomejoradores. En lo que ustedes quieran, el mejoramiento genético de especies vegetales, pues es algo muy reconocido. No nada más en México, sino a nivel mundial. Ustedes pueden ir a las revistas, por ejemplo, que edita la Sociedad Mexicana de Fitogenética, se van a dar cuenta de todo lo que están haciendo los fitomejores, o la revista Chapingo también, o lo que está publicando la del INIFAP. Y se van a dar cuenta en los aportes que muchos investigadores, muchos fitomejoradores hacen a las plantas. Y el fitomejoramiento, como ustedes también lo deben saber, pues hay mejoramiento genético en ornamentales, en frutales, en básicos, en hortalizas. Ya ustedes les decía que ahora que están en la fitotecnia, ustedes tienen que hacer un espacio reflexivo para ver qué grupos de plantas a ustedes convienen, ¿no? Yo esperé que alguno de ustedes se inclinara por el mejoramiento para que al terminar de la carrera fueran unos excelentes fitomejoradores. Y habrá otros que van sobre el agronegocio, ¿no? Comprar, vender, pues hay muchos ejemplos también de los agronegocios, ¿no? Y bueno, pues es todo respetable. La idea es que ustedes se formen bien, independientemente de la inclinación o la parte que a ustedes más les guste en plantas, pues lo hagan bien. Les he dicho eso reiteradamente porque no somos la única escuela que forma agrónomos. Hay institutos, hay otras universidades que forman agrónomos y contra esos competimos, pues la chamba. Entonces, los exámenes selectivos, pues siempre, afortunadamente, la parte técnica del agrónomo chapinguero, pues siempre sobresale porque pues tenemos viajes de estudio, tenemos buenos profesores con mucha experiencia en diferentes áreas, en diferentes campos, en diferentes cultivares, con diferentes especies vegetales. Y eso hay que aprovecharlo. Eso les permite aprovecharlo y salir con una muy buena base de experiencia para enfrentar los retos que significa la producción agrícola en el campo. Ok, bueno, pero de eso se trata, colegas. Miren, ok, esto ya está claro. Esto ya está. Sí, hay mucha chamba, hay mucha participación numérica, como ya vimos en el análisis de crecimiento, les da oportunidad de hacer ejercicios impresionantemente importantes de la parte numérica. Nada más de medir, pesar, todo, son números y números y números en lecturas cada mes, cada 2 meses, al final del ciclo, peso seco, peso fresco, número de granos, peso de granos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya si se van a la parte proteica, igual, ¿no? Hacer el balance proteico de las semillas, etcétera, etcétera. Entonces, esto les da una oportunidad de ejercitar el brazo para hacer el aspecto numérico y la estadística experimental.
Afortunadamente ya hay mucha paquetería en las computadoras que agilizan el diseño experimental para definir variables o para evaluar variables y detectar cuál ha sido el mejor tratamiento, cuál fue el peor tratamiento para una variable definida, ¿no? O establecida. Entonces, ya les decía, entonces, ¿qué les obliga, colegas? Pues que tengan su bitácora muy perfectible y muy pertinente para cada fase o etapa fenológica del cultivo, porque cuando llevan toda la parte numérica bien hecha, bien ordenada, bien organizada, vaciar a la computadora es muy fácil. O sea, realmente vas tecleando. Ya como está la parte del diseño, como el SAS o cruzcanguales en la computadora, pues la computadora le dice, ¿qué quieres que te dé? Pues curvas, ahorita se te hace la curva. O te hace los histogramas, etcétera, ¿no? Ya todo se hace por la computadora. Entonces ya están los cuadros, o los cuadros de significancia para ver los grados de libertad y qué tratamiento es la parte esa de las letras, ¿no? La A, AB, ABC, y cuál es el mejor tratamiento. Todo eso ya se hace con una, digamos, una cuestión relativamente muy fácil, ¿sí? Pero para que esto salga lo más, digamos, no lo más pronto, pero que se haga bien hecho, les pide que todos los datos vayan lo suficientemente bien ordenados, ¿sí? Y bien organizada la información para que los cuadros que les hagan pues, sean representativos de los experimentos que están montando o que van a montar o que ya montaron. Ok, bueno. Entonces ahí están las plantas en ambientes, digamos, muy propicios para hacer la agricultura, ¿no? O sea, aquí no hay problema, las plantas están bien bonitas, etcétera, etcétera. Dices, viva la vida, ¿no? Ya las plantas van pues, con hojas, con tallos muy bien, ya estás tomando lecturas de la altura, el número de hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Y estás metido ahí en el campo con tu sombrero, con tu cámara, con tu computadora, si es que llevas computadora, y te llevas a tu compadre, ¿no? Para que te ayude, y tú le vas dictando, tú vas midiendo con la regla y tú le vas dictando, y hacen un muestreo, ¿no? Así casi un muestreo al azar, para que no haya tendencias. Y pues eso, pues, ojalá si fuera la agricultura, ¿no? Pero les acabo de decir cómo está el ambiente. Entonces es probable que se les presente una sequía. Chin, caray. No, pues ya se fregó todo, ya se fregó. Ni siquiera llegaron al llenado de grano ni nada, pues ya se fregó la sequía, ¿no? Y es un efecto que, repito, que es muy frecuente a raíz de que hay cambio climático ahorita. ¿Sí? Hay un sobrecalentamiento global. Ya las bases de que como pronóstico para decir si va a llover o no, ya es un erróneo, de veras. Hay muchas cuestiones que tú esperas y no es cierto, no, ni llovió. O ves que llueve, y dices, si no estaba ni siquiera programada la lluvia, cabrón. Bueno, pues te llovió y llovió un friego. Es más, se deslavó el terreno, se perdieron muchas plantas, etcétera, como muchas veces lo que pasa aquí en Chapingo, ¿no? O todas las plantas están anegadas ahí, se hizo una laguna, cabrón, ahí. Entonces hay otro efecto. Dices, caray, todo esto es una parcela. ¿Cómo explicas, o cómo explican ustedes, que muchas de estas plantas murieron, pero hay algunas que toleraron el factor de sequía aquí? ¿Cómo explicas? Si están todas en una misma parcela, ¿cómo explicas que unas murieron y otras sobrevivieron al efecto? ¿Cómo explicas eso? ¿O cómo explican La ustedes? variabilidad. ¿Eh? La variabilidad genética. Sí, sí. Aunque decías, profe, aquí, ok, estamos de acuerdo que es una sola parcela, pero ¿era un solo cultivar o eran varios cultivares? Dices, no, pues sí había como 3 cultivares. Caray, pues entonces sabemos que un cultivar, pues, no, en este ambiente fracasó, otros se comportaron y otros sobrevivieron. Entonces, ¿qué cultivar fue el que sobrevivió? Porque de estos entonces hay que seleccionar, estos que sobrevivieron en este ambiente, de ambiente extremo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo explicamos? Dices, bueno, pues sí, profesor, pues sí, es cierto, exactamente, sí hay variabilidad genética y aquí hubo 3 cultivares, algún cultivar sobrevivió
Otro más o menos y otro fue para perro. O sea, se murieron todas las plantas. Ok, muy bien. Entonces, sí, ok. Entonces, pero a ver, en ambientes así donde dices, chin, las aquí en plantas, ah, caray. Pero están vivas, mira, y están creciendo en un ambiente totalmente extremo, desde aquí. Y aquí, ¿cómo lo podemos explicar? Que las plantas sobrevivan a un ambiente extremo, como aquí, como la sequía. Ahí van las plantitas, sometidas a sequía, pero van creciendo. ¿Cómo explican esto, colegas? ¿Mm? A ver, alguien. Podría ser que lograron adaptarse. Hay un fenómeno de adaptación. Ok. ¿Quién eres tú? Soy Neri. Neri, buenas tardes. Ok, fenómeno de Gracias. adaptación. Hay mecanismos adaptativos. Ok, me parece muy bien tu respuesta. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Cómo explicamos que estas plantas sobrevivan a un ambiente extremo? Neri dice, pues es probable que haya un fenómeno de adaptación. Por su sistema radicular. El sistema radicular. Ok. Por su Sí, ok, me parece, cambio sí. genético, profe. A ver, ¿alguien más ¿Algún cambio genético que tenga la planta para que pueda resistir las sequías? ¿Qué cambio genético exactamente? Pues que esté, bueno, pues el objetivo es que de estas plantas resistan una sequía para que así pues, pueda producir o pueda criar, pero pues ya desde la semilla viene, ¿no? Ok. Ok. ¿Quién más opina Profe, sobre? Mande. ¿podría ser que cierran sus estomas durante gran parte del día para Sí, evitar sí, la sí. pérdida de agua? Sí, claro. Sí, puede ser un mecanismo fisiológico, ¿no? La fisiología de la planta. Y había que ver si este cultivar pues, tiene esa bondad, ¿no? Como tú dices, defenderse ante el extremo, ante el ambiente extremo, y ya sea que la apertura de cierre estomático sea gradual o que permita que no se pierda tanta agua y que sobreviva. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Alguien más que opine? Profesor, también puede ser la variedad del grano, bueno, de la planta, ¿Cómo? porque hay unas plantas, podría ser también la variedad del maíz, porque en este caso hay plantas, bueno, hay variedades que resisten más las sequías que otras. Ok. Eso no me queda claro. ¿Alguien más que quiera opinar sobre cómo podríamos explicar? Colegas, ustedes van a llegar al campo algún día, ¿eh? Digo, ya en el ejercicio profesional o si no como estudiantes. A ver, tú que estás en Chapingo, a ver, mira que las plantas aquí, ¿cómo me explicas que las plantas aquí, que ahorita que ya se les fue el agua, estén vivas, no estén todas deshidratadas y ya se estén muriendo? Entonces ustedes ya llevaron cursos de genética, de fisiología y de bioquímica, ya tomaron clases con el doctor Rodríguez de la O y eso, pues ahí les va, anoten. Les voy a dar una explicación de por qué las plantas pueden sobrevivir a este ambiente. Ya la gente dice, ya les ingeniero, ya se les hacen una fiesta, y ya les presentan hasta una muchacha ahí para que bailen en la fiesta del pueblo y eso, ¿no? Ya se sienten orgullosos de ustedes. Pues eso les da idea de la importancia de eso, ¿eh? Porque mucha gente está confiada en ustedes. Ya llegó el ingeniero, o ya viene el ingeniero, ¿no? Y a ver, ingeniero, ¿cómo deberíamos de interpretar o dar una explicación a este evento? Entonces, mucha gente espera bueno, en principio su familia, ¿no? Y si se van a emplear ya con una empresa que tenga que ver con la producción de semillas o venta de grano o lo que sea, y viene el director de la empresa y hacen el recorrido de campo y empiezan a ver, aquí, ¿qué pasó, ingeniero? No, pues ya no llueve y esas plantas se van a morir, que no es probable que no, porque pues, están en un ambiente extremo y ya tenemos varias semanas y miren, están creciendo.
Pero entonces les vas a meter agua, pues si se puede, sí, meter el riego de recuperación, o esperamos que llueva, porque pues, ya estaba lloviendo, pero de repente dejó de llover. Tienes que explicarles. Por eso es tan fundamental la fisiología, la que he estado insistiendo con ustedes, la fisiología, la genética, la bioquímica de las plantas. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está parte de la explicación, colegas. Y la explicación con la acostumbrada analogía, colegas, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cierren los ojos, vean la mamá y un niño jugando en la calle. De repente ven que viene un carro muy veloz, y de repente el chamaquito quiere correr al otro lado de la acera y dice, chin, ya lo va a atropellar ese pinche carro que viene bien veloz, con todo ruido y viene. Entonces la mamá se para, corre velozmente, agarra el chamaquito del brazo y lo jala justo cuando pasa el vehículo. Y alguien que estaba ahí viendo la escena se queda con los ojos cuadrados. ¿Cómo fue posible que la mamá haya tenido la velocidad de correr, la agilidad para agarrar el brazo y salvarle la vida al niño? ¿Cómo explican eso? La explicación, colega, es que se activaron genes. ¿A poco sí? Los genes fueron los que activan la adrenalina, y la adrenalina hace que tú tengas que sacar fuerzas de donde sea para poder correr y desplazarte y salvar al niño. Igual las plantitas, colegas, igualito que las plantas, hay genotipos que dentro de sus habilidades evolutivas activan genes. Por ejemplo, estas plantas que vimos de maíz, y no encontré las de frijol, ante el factor de estrés, que en este caso es sequía, ya lo decía el colega, pues regulan la apertura y cierre estomático para que no pierdan agua. Ah, caray. Pues sí, sí, cierto. ¿Y eso cómo? ¿Quién se responde? Son genes, colegas. Hay genes que participan para que haya un ajuste osmótico. Esto se llama ajuste osmótico, que permite que se sobresinteticen algunos aminoácidos. Entonces la planta se vuelve tolerante al factor de estrés. Entonces, el hecho de que se activen genes, colegas, tiene que ver con un trabajo que ya creo que ya les dejé, que fue la epigenética, la activación y silenciamiento de genes. Epigenética, sin H, epigenética. Si lo quieren hacer como trabajo, bien, si no, pues igual es optativo. Entonces, la epigenética habla que algunos genotipos, algunas plantas, tengan algunas habilidades para soportar ambientes extremos o condiciones de sequía o de frío o de heladas o de algunos metales pesados o incluso a fitóptora, por ejemplo, a enfermedades fungosas o a virus. O sea, ustedes saben, colegas, que las plantas son entidades biológicas. Hay por ahí mucha información de que ya las plantas tienen diálogo, bueno, hasta tocan música. Entonces dice la ama de casa, tráeme la plantita y aquí donde hay música para que esté contenta y crezca bonito la planta. Aquí le ponen su música, sobre todo música tranquila, ¿no? Le ponen la del mechón, por ejemplo. Mamá, el mechón, el mechón. Y la planta pues va creciendo muy, muy contenta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí han visto? Entonces, las plantas, sí. Cuando dice la planta, oye, me pusieron una planta aquí cerca, y la odia, no me cae bien, no me cae bien. Entonces la planta empieza a secretar sustancias para que ninguna crezca en su entorno. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Que se da mucho en los pinos y en algunas otras plantas que secretan sustancias para que y no haya fenómeno de competencia. Eso es alelopatía. Alelopatía, colegas, que también es un buen tema. La alelopatía. Entonces, por eso es difícil que en las montañas se siembren cultivos al lado de los pinos o de las coníferas, porque secretan muchas sustancias. Y esas sustancias impiden que crezcan plantas en el entorno. Son efectos de un fenómeno que se llama alelopatía. Pero hay mucha gente que es muy persistente porque tiene que comer. Entonces está el pino y al lado está la papa, o está el haba, o están los frijoles, o en muchos casos está el maíz, ¿no?
Y está en una relación ahí de distanciamiento, pero pues ahí está la producción agrícola, pues que la gente que habita las montañas pues tiene que comer. Entonces en la montaña pues ya saben la altura, el frío, pero ahí está la papa creciendo. Entonces, esa es otra. Hay otro mecanismo de defensa cuando la planta tú la lesionas o le haces un daño mecánico que empieza a secretar látex o empieza a cicatrizarse por sí mismo. Ese es otro mecanismo también de defensa. Y hay plantas que ante la incidencia de plagas y enfermedades también se defienden mucho, ¿no? Entonces, vean ustedes que las plantas también son entidades biológicas, también que evolutivamente han desarrollado muchos mecanismos o habilidades para poder sobrevivir, para poderse diseminar o para poder seguir multiplicándose. A ver, el clásico ejemplo, colegas, el clásico que ustedes me imagino que ya conocen. Pongan dos macetas, siembren el frijolito. Tiene la planta creciendo y después quítenle el agua. Entonces una planta se ve afectada por sequía y la otra pues, prácticamente se muere. La planta que está creciendo ante el efecto de sequía, ¿qué pasa? No desarrolla hojas. La lámina foliar es muy pequeña, son hojitas muy pequeñas. Ya no creció, pero aventó sus botones florales y floreó. Fíjense qué interesante. Fíjense, nada más, es decir, ¿qué le está diciendo? Es, pues, que la planta tiene la bondad de perpetuar su especie, aventando la semillita. La semillita, que no son muchas, es más, son muy pequeñas, pero es lo que finalmente muchos campesinos en áreas donde realmente el temporal es seco, pues tienen la oportunidad de alimentarse. Digo, no son las grandes toneladas, pero hubo producción. ¿No les parece que son fenómenos por demás muy interesantes? Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuál es, digamos, la parte desventajosa? Entonces, no todas las plantas tienen esos genes. Por eso ahora la ingeniería genética, a ver, esas plantas como el amaranto que soporta regímenes de mucha sequía, de mucho frío, a ver, hay habas, hay vicias o vicia fava, que son las que soportan niveles de frío muy importantes. Cuando todo se quema, ahí están las habas creciendo. Entonces, a ver, vamos a hacer la genómica de esos cultivos para ubicar qué genes son los que confieren esa característica, para que esos genes puedan ser transferidos a plantas susceptibles a frío. Y estos genes pueden ser de resistencia a sequía, pueden ser transferidos o insertados, o primero secuenciados y después insertados en especies que sean susceptibles a sequía. Esa es la revolución de la genómica. Entonces, ¿cómo ubicas? Pues esas plantas que son tolerantes o que toleran un factor de estrés, activan genes, ya sea para cuestiones de ajuste osmótico, o hay genes ya muy identificados, porque ya la genómica ha avanzado mucho, que hacen que una planta sobreexprese, repito, hay secuencias, ahorita no me sé los nombres porque les ponen letras y números, pero hay genes que una vez que se activan, colegas, que se activan, permiten que se sintetice la trialosa, que es un carbohidrato. Y cuando se sobresintetiza la trialosa, las plantas se vuelven más tolerantes a frío y a sequía. Y dicen nada más que extraordinario. Entonces, pues aquí en Chapingo, el doctor Mascorro, que es el experto en transgenosis, para producir transgénicos, lo ha hecho mucho en jitomate. Y ahí están los resultados, ¿eh? Por eso ahora sí llegan a sexto, séptimo año, o sea, hay que documentar esos trabajos. Lo hemos hecho en trigo, se ha hecho en jitomate, y por ahí los modelos se hicieron en crisantemo. De veras, de veras, de veras. Entonces, eso parte de un fenómeno más importante que es la epigenética. Epigenética, si lo quieren hacer como trabajo, órale, ¿eh? Ya les estoy dejando varios, ustedes dicen cuáles van a hacer. Si hay 5, pues yo, bueno, voy a hacer 2 buenos trabajos, pues tienen 3 puntitos arriba para la calificación. ¿No les parece muy interesante? Ok, mire. Entonces, esta es la maquinaria celular. Obviamente que la célula, como lo hemos estado comentando, tiene muchos mecanismos que permiten pues, capturar señales
haya receptores, a partir de las membranas celulares hay receptores, y después hay otras estructuras que se encargan de transportar lo que reciben en las paredes y llevarlo al núcleo, para que después se activen otra serie de estructuras. ¿Cuáles? Pues los genes. Entonces ya las células, a partir de células que reciben todo el mecanismo de señalización y transporte, pongan a trabajar el núcleo. ¿Sabes qué? Pues a ver los genes para que podamos sobrevivir. Pues, ¿cuáles genes? Pues estos para que los azúcares se sobreexpresen, ¿no? O se sinteticen, que es la trealosa. O a ver los aminoácidos. Sí, a ver que la prolina, la betaína, que se hagan más presentes, porque si no nos vamos a morir todos. Órale, pónganse a trabajar, órale. Ya, sin malas palabras, ¿no? Dice, órale a trabajar, y el núcleo mandando a los mensajeros, el ARN, tú que eres mensajero, eres el chismoso de la maquinaria. A ver, entonces el mensajero va de chismoso, hace que se sobresintes, y hay la activación a través de los transcriptomas, que es el ARN de transcripción y de traducción más adelante, para que se pongan a trabajar y puedan sobrevivir las células, colegas, y la planta, ya lo vemos en una estructura así, ante un fenómeno de participación extrema o bajo un esquema de estrés, de sequía, frío, o alguna enfermedad fungosa o virosa. ¿No les parece extraordinario esto, colegas? Por eso, miren, la biología celular me encanta. Y ahora ya hay mucha información, colegas, videos así de pero no es tan fácil luego bajarlos a la computadora, ¿no? Así como que se protege mucho la información. Pero voy a ver de qué forma, porque sí hay videos magníficos sobre todo esto, de lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces, por eso puse aquí, miren, como dice aquí hasta abajo, esta foto de autores se concede bajo licencia de CC-BNC-ND. O sea, y así mucha información, muchos videos ya los están cubriendo mucho. Pues ni modo, así son ¿cómo se llama? De díscolos. Bueno, entonces, ok, están las células entonces, y todo esto es la maquinaria celular, colegas, que ya hemos comentado mucho, y la vimos así con puntos y comas, porque vimos las membranas, mitocondrias, las vacuolas, lisosomas, la cromatina, este es el núcleo. Entonces, si hay un periodo de sequía, como factor de estrés esté fregando aquí, pues aquí hay algunos organelos que son receptores de los estímulos o de los mensajes que están llegando como señales aquí. Entonces hay receptores que después se enlazan con otros mecanismos de enlace y de transporte que llegan al núcleo, y el núcleo manda el mensaje. Ya, a ver dónde están los genes que participan para que se sinteticen más aminoácidos o carbohidratos. Porque es importante, pero así gritando el núcleo, es importante que se sobreexpresen o se sobresintetice, porque si no nos vamos a morir todos, nos vamos a congelar de frío, o nos falta agua. Entonces, a ver, y como decía el colega, a ver, el calcio y el sodio para la apertura y cierre estomático, que no trabajen ahorita, que se cierren los estomas, que a ver, para que no perdamos mucha agua, y si no nos vamos a morir. Ya se mueve así un ritual impresionante, ¿no? Dices, pues, ¿en qué película vio, no? Pero así trabaja por eso decía que la maquinaria es tan perfecta. No, es extraordinaria, colegas. Y ya se acuerdan de la imagen que vimos con rayos X y la resonancia magnética nuclear, ¿no? Esa es la maquinaria celular, que lo hubiera puesto aquí, pero ok. Entonces, ven ustedes. Entonces, existe la plasticidad fenotípica, colegas. Vamos a leer. Si están grabando la clase, qué bueno, ¿eh? Dice, la plasticidad fenotípica. En términos no estadísticos, fíjense ustedes, existe una interacción genotipo-ambiente. Simplemente esto significa que un genotipo tiene la capacidad para responder, ya sea positiva o negativamente, a los cambios ambientales, que muchas veces son extremos. Entonces, existe la plasticidad fenotípica entre genotipos. De no ser así, los genotipos van a morir ante los efectos de los factores adversos de tipo ambiental, escasez de agua, escasez de luz o incrementos de temperatura. Entonces, ¿cómo explicas esta plasticidad fenotípica? Es un fenómeno que también se conoce como la homeostasis, o genes homeostáticos.
¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Es la capacidad que tienen muchas plantas para soportar la incidencia de factores ambientales adversos y se explica debido a factores internos que son constitutivos de las células o de las plantas. Bueno, aquí vimos que células, pero constitutivos de las plantas, sin que con esto se altere la expresión fenotípica. A esto se le reconoce como genotipos homeostáticos. Y la capacidad para persistir es debido a la presencia de alelos o genes que confieren una mayor capacidad de autorregularse. Esto que les acabo de que grito el núcleo y eso, bueno, ya se están autorregulando ante un factor de incidencia que como estrés esté afectando la maquinaria celular y con ello pues toda la planta. Entonces se confiere una mayor capacidad de autorregularse hacia variaciones extremas de tipo ambiental y en ocasiones de manera externa, ¿no? Ok, entonces está la homeostasis. Ahí están los genes ya. Existen genes o grupos de genes que confieren mayor capacidad homeostática en plantas. Unas más que en otras. Pues sí, desafortunadamente, pues ustedes saben, bueno, pues esto quizás para ambientes de sequía, probablemente que quien posee genes homeostáticos son las plantas del desierto, ¿no? Ahí sí, pues han enfrentado evolutivamente mucho tiempo la escasez de agua. Es probable que esas traigan los genes homeostáticos, particularmente que ofrezcan resistencia a sequía. Pues eso es obvio. Entonces, vamos a volver a releer. Existen genes o grupos de genes que confieren mayor capacidad homeostática en plantas, en unas más que en otras. Es decir, habrá genotipos más homeostáticos que otros. Ok, eso nos queda claro. Los genotipos en un estado heterólogo o que tiene característica de ser heterólogos, sí, o que tengan heterosis o heterocigóticos, resultan mucho más estables que los cambios ambientales que los homocigóticos. O sea, si ustedes están pensando que todo es homocigosis y que no existe, como decía también el colega, la variedad genética, pues más posibilidad van a tener los heterólogos de que puedan soportar. Porque, a ver, ¿cómo explicas los genes heterólogos? Pues que la parte evolutiva obtuvieron genes de A, B, C, D, E. Esos genes quedaron concentrados en el genotipo heterólogo. Otra vez, la parte imaginativa, porque no nos vemos. Vean la mano izquierda de su cuerpo, la mano izquierda. Entonces, la parte heteróloga son los dedos de la mano, que evolutivamente se concentraron en tu mano. Tienes 5 dedos, pues cada dedo es una fuente de genes. Entonces, tienes genes como tu dedo chiquitito, bueno, este es A, el que sigue B, C, D, y el gordo es el de A, B, C, D, E. El E es otro grupo de genes. Pero todos se concentraron, cierran su mano, es el puño. Ahí tenemos un estado heterólogo, que en todo caso los heterólogos son los más persistentes para soportar la incidencia de un fenómeno que como estrés nos quiera fregar la planta. Los heterólogos. No tanto los homocigóticos que siempre estuvieron ahí de un solo gen, y esos se pierden. Pues fíjense nada más tan importante aquí remarcar la parte de la variedad genética. Por eso, ¿se acuerdan en una de mis clases? Dije, ¿qué valor le asignan a la variedad genética? A la biodiversidad. A la biodiversidad. Entre mayor biodiversidad tengamos, mayor capacidad habrá para ser selectivos, para seleccionar aquellas plantas que soporten sequía, que soporten lluvia, que soporten la negación o que soporten frío. Ese es el valor de la biodiversidad. Y México es el 4º o 5º país con mayor biodiversidad del mundo. ¿No les parece magnífico esto? Ahí están los genes. Ahí está el reservorio de genes en cada nicho o en cada ecosistema o en cada ambiente que nos caracteriza como país. Sí, casi el 65% es semidesértico y desértico, pero tenemos también selvas y montañas. ¿No les parece que eso es importante? Entonces, finalmente dice, los genotipos heterocigóticos poseen una mayor capacidad de autorregularse ante las variantes ambientales. Esto como un mecanismo de sobrevivencia y persistencia. ¡Claro! ¡Qué magnífica clase!, ¿no? A ver. Entonces, ¿cuáles son los genes homeostáticos? Dice, la presencia de estos genes grupos de genes explica el momento de mayor o menor plasticidad fenotípica en plantas o en grupos de plantas. Algunos especialistas refieren a la activación o inactivación de genes epigenética,
ante la incidencia de un factor ambiental adverso, sequía o frío o de plagas y enfermedades. Otros investigadores también refieren al fenómeno de la epigenética. Aquí ya está escrito epigenética, que las plantas han heredado evolutivamente en ambientes ricos por su biodiversidad. Genes homeostáticos. Ahí está, miren. Dice, mecanismos de autorregulación interna, dice, en plantas sometidas a estrés o de sequía o frío se presenta el famoso fenómeno de ajuste osmótico y obviamente que esa activación, que se activa el metabolismo de las plantas para persistir. Es decir, se activan genes que sobreexpresan la síntesis de la trealosa o aminoácidos o de otras enzimas que a todo aquello molecular. Entonces existe la epigenética, que es la activación de genes. La ingeniería genética de plantas para ubicar, identificar estos genes y poder hacer inserción a los materiales susceptibles. Esa es la ingeniería genética. Entonces, después vienen ya los cultivos que pueden ser genéticamente modificados, como los transgenes o los transgénicos. Ya saben ustedes la controversia de este fenómeno que afortunadamente ya se está dejando en paz, pero no pasa el maíz transgénico. Ya la soya, el algodón y muchas hortalizas ya son modificadas genéticamente, ¿no? Para diferentes propósitos, ¿eh? Ustedes ya lo deben de saber. Entonces, esto sería toda lo de la clase. No sé si quieren comentar algo. Esto, para terminar, tallo, hojas. Ya para terminar el tema de tallo más hojas. Viene toda la parte reproductiva. ¿No se emocionan? Todas las estructuras y organelos que tienen que ver con un proceso reproductivo. ¿Para qué? Pues primero la floración, después las semillas, o los frutos y semillas. Entonces, eso es lo que viene. Pero primero hay que ponerse a estudiar para el examen que viene, ¿no? Entonces, ¿qué les parece, colegas? Esto lo quise presentar a ustedes porque es algo que ustedes sin duda lo van a ver, lo van a contemplar ahora que llevan los cursos de fenología y el seguimiento fenológico de los cultivos, porque es probable que en el seguimiento experimental, que como materia lleven, pues que se les llueva, o que les corten el agua y que no les den el riego, o que se les presente una plaga o enfermedad. Entonces, si ustedes ven, si están enfrentando cultivares, al menos en una localidad que es Chapingo, tendrían que explicar este fenómeno a partir del fenómeno de la epigenética, del fenómeno de la homeostasis, de los genes homeostáticos que dan más o menos plasticidad fenotípica. ¿Ok? Tanta información, ¿no? Pues aquí dejamos esta clase el día de hoy, colegas. No sé si quieren hacer algún comentario o ya se quieren ir a comer. Profesor, nada más lo molesto. Una pregunta. No es molestia, a tus órdenes, dime.